Hola, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profesora. Y buenos Buenos días. días. Buenos días. ¿Quién me puede decir en qué consiste ese régimen especial al que está sujeto Petróleos Mexicanos? ¿O por qué decimos que se trata de un régimen especial? Sí, Brian. Porque no se rigen como que por la Administración Pública Federal, tienen su propia ley o se rigen por otra ley de adquisiciones de inmuebles que comentaba. También el tema de como laboral, Ujú. tampoco lo rige ahora sí que 123 a nivel. Bueno, sí, el O sea, 123 sí, sí pero no la pero Ley Federal de los Trabajadores al servicio al del servicio del Estado, ¿no? Estado, ni de particulares, por así decirlo. Ni la Ley Federal. ¿Cómo se llama la Ley de los Trabajadores Particulares? Ley Federal del Trabajo. Ah, ok. Ajá. ¿Y en qué otra cosa es distinto o este régimen especial es derivado de qué? Guzmán Gutiérrez. Guzmán Gutiérrez. Ángeles Amador. Aquí, profesora. ¿En Em, qué consiste tengo, o de qué deriva? tengo entendido deriva de que el tipo de organismo que es la empresa Pemex y que cuenta con su propia administración. No sé si estoy en lo correcto o estoy ¿Y qué equivocado. tipo o cuál es su naturaleza jurídica? ¿O por qué de eso depende el que tenga su propia regulación? Eh, Tengo entendido que, bueno, su naturaleza jurídica vendría siendo descentralizada. Esto debido a una autonomía necesaria para la producción de hidrocarburos y de petróleo, y pues bueno, su manejo. Pero que era por otra cosa que, siendo sincero, no recuerdo. Sí, es justamente por esa fluctuación o esa que necesita. Contreras, adelante. No bajes la mano, adelante. Sí, iba a decir pues que también porque es una empresa pública del Estado. Ujú. ¿Y eso qué significa? O sea, porque como que vamos y venimos y ya hemos explicado muchas veces que ha cambiado su naturaleza jurídica de descentralizado a empresa productiva y ahora empresa pública, ¿no? Y entonces, ¿qué significa el que sea una empresa pública? Sí, Emiliano. Sí, pero o sea, si no mal recuerdo, significaba que iba a ser, pues, por así decirlo, justamente una empresa que igual iba a competir en el mercado contra otras empresas, pero esta empresa iba a tener como una preferencia por ser justamente la del Estado. Ujú. Esa prevalencia, ¿no? Que habíamos dicho, que va más allá de que te elijo a ti o tú tienes prioridad o tú tienes preferencia. La prevalencia es que de antemano le estamos diciendo que va a dominar el mercado, ¿no? Eso significa la palabra prevalencia. Y como empresa, como dices, pública del Estado, pues no va a dejar de realizar esas actividades que le van a representar algún beneficio económico, porque precisamente al ser un área estratégica, ese es el objetivo, ¿no? Generar ese beneficio económico. Sin embargo, ahora con este cambio a pública, lo sectorizan de manera directa hacia la Secretaría de Energía y le dan independencia técnica, operativa y de gestión. Por su parte, siempre ha tenido personalidad jurídica y patrimonio propio al estar del otro lado, al no ser sector central, ¿no?
Pero este régimen especial, pues, consiste principalmente en que tiene su propia normativa. Tiene una estructura orgánica distinta al resto de la administración pública, es decir, por eso hablábamos de los superintendentes, por eso hablábamos de que tiene un gobierno corporativo, ¿no? En donde cada una, ya sea llamada subsidiaria o ahora director general, va a tener esta posibilidad de realizar actividades de una etapa de la cadena de valor. Va a contar con empresas filiales. ¿Estas empresas filiales en qué escalón lo ponen de la administración pública? O sea, cuando ustedes revisaron en administrativo uno, no sé, no sé si en teoría política, no, creo que sí en administrativo, el tema de cómo se organiza la administración, sea el sector central, ¿no? Sector paraestatal. ¿Y qué era el sector paraestatal? ¿O qué es el sector paraestatal? ¿Sí, Julia? Sí, profesora, buenos días. El sector paraestatal, yo tengo entendido que es el conjunto como de empresas o organismos que ayudaban al Poder Ejecutivo en el cumplimiento de sus funciones, pero Ujú. operaban con, ¿cómo se decía? Ah, con patrimonio propio y con su propia personalidad jurídica. Es correcto. Y cada uno, o sea, ese sector paraestatal se integraba, como dices, por instituciones, organismos, ¿no? Creadas por la propia ley que van a auxiliar al Ejecutivo Federal, pero de una manera independiente. Dentro de esas teníamos a estos organismos descentralizados que eran el top, ¿no? Casi todo era organismo descentralizado. ¿Por qué? Porque le daban una función específica del Poder Ejecutivo y con esa independencia y con esa personalidad y patrimonio propios lo desarrollaba. Pero también había otros tipos en donde no se contemplaba ni empresa productiva ni empresa pública del Estado. Uno de ellos era el fideicomiso público, o es, no era, es el fideicomiso público, ¿sí lo recuerdan? Y hay otras ahí que eran mayoritarias o minoritarias. ¿Qué son? Dentro de ese sector paraestatal. ¿No? ¿Nadie? ¿Julia? Sí, eran las empresas de participación estatal, creo. Sí. Es correcto. Empresas, ¿en qué materia ven eso, Julia? En administrativo, ¿no? Sí, yo lo vi en Sí, administrativo. administrativo. Es que con eso creo que ya nada más toman uno o dos. Está muy feo esta parte. Esas empresas de participación estatal mayoritaria o minoritaria es lo que estas empresas filiales representan ahora en Petróleos Mexicanos. ¿Por qué? No forman parte de ese corporativo, no forman parte de la institución, no son Pemex solamente, sino son empresas que tienen una participación económica de Pemex. O sea, Pemex es accionista de esas empresas. Y como les había dicho, pues tiene, las crea, o sea, asocia con otras empresas internacionales o locales de otros países para que pueda fluir el negocio petrolero, ¿no? Entonces, derivado de este régimen que tiene otra estructura, tiene empresas filiales, va a tener su propia ley para adquirir, para la compra, pues, para adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra, va a tener un régimen distinto de bienes. ¿Qué pasa con los bienes del Estado? O sea, por ejemplo, todo lo que corresponde a las secretarías de Estado, ¿quién lo lleva? ¿Qué instituto lo lleva? Que se tiene que dar de alta o se tiene que, a esa dada de alta se llama incorporación de bienes. Y a la dada de baja se llama desincorporación de bienes. ¿Qué institución lo lleva? ¿Saben? Sí, Eduardo. ¿No es el INDAVI?
Sí, es el INDAVIN. Pero estos bienes de Pemex no se van a manejar de esa forma, sino que ellos van a tener su propio inventario y van a tener su propio capital contable, sus propios estados financieros, en donde los van a reportar. Y los va a manejar de manera independiente sin que tenga que ir a esa administración de los bienes de la administración pública a través del INDAVIN, ¿no? Entonces, el objetivo es crear ese régimen jurídico que le permita a Petróleos Mexicanos realizar sus actividades de manera libre y fluida, ¿no? Sin necesidad de pasar por toda la administración o el régimen administrativo de la administración pública. Entonces, también tiene otro de deuda, de presupuesto, laboral, de sostenibilidad, ¿no? Entonces, todo lo que quieran de Pemex tendrán que ir a la propia normatividad de Pemex. Ya habíamos dicho que estas tres instituciones son las que tuvieron los mayores cambios, ¿no? Con la reforma 2024, CNER, CNE y Pemex. Sin embargo, pues seguimos con las demás instituciones que ya habíamos comentado, Hacienda en la fijación de la política de ingresos sobre hidrocarburos, Secretaría de Economía, y aquí nos quedamos en este tema de por qué iban a revisar por qué la Secretaría de Economía le importaba o tiene que ver con las cadenas productivas o con el tema de contenido nacional. ¿Alguien lo revisó? Ya les voy a empezar a dejar tareas si no revisan los temas que les pido en clase porque está complicado avanzar así, ¿no? Entonces, si necesitan tarea escrita, pues bueno, dejaremos tarea escrita. Entonces, si no quieren, Wendy, entonces hagan la tarea. Nada más revisen que en Google, ¿no? ¿Qué hace la Secretaría de Economía? ¿Cuál es su principal función? El fomento de las cadenas productivas. ¿Para qué? Para que crezca la industria mexicana. ¿Qué significa esto? Porque se oye muy bien, pero ¿cómo lo traducimos? ¿O qué significa en la cotidianidad? ¿Qué crees que signifique Santiago Rodríguez? Rodríguez Santiago. Diego Alexander. Sí, ¿Podría Sayek. repetirme la pregunta? Sí, Sayek. Voy. Bueno, pues yo pensaría que es un tema un poco más de competencia. Ajá. eh, o sea, ya sean cuestiones como de inversión, cuestión en ponernos, digamos, a la altura con otros países, este estilo de desarrollos, o sea, de los proyectos, digamos, que beneficien al país. Ok, sí, por un lado, el tener una industria fuerte, ¿no? Con cadenas productivas fuertes para competir, pero antes de la competencia externa, Julia. Sí, yo había encontrado que también es importante para que se distribuya esta economía nacional, ¿no? Y al final no se queden Ujú. las grandes empresas. Sí, exactamente. O sea, la Secretaría de Economía tiene como principal objetivo fijar una política pública que permita el desarrollo económico. ¿Y eso cómo se va a traducir desde el punto de vista de la operación? Fortaleciendo esas cadenas productivas, es decir, fortaleciendo la producción, ya sea de bienes o servicios. Y entonces aquí la Secretaría de Economía, por eso es que tiene grupos de empresas de ciertos bienes o de ciertos servicios. Si ustedes son constructores, necesitan cierto tipo de proveedores, ¿no? Cemento, vigas, madera, ¿no? Fierro, incluso para los castillos, todo eso. Y ya acabados, pues también azulejos, decoración y demás. Ustedes son los constructores. ¿Dónde van a conseguir todo eso y van a poder comparar?
tendrían que irse, digamos, a la calle División del Norte, como cualquiera que quiere remodelar su casa, y ubicar a todas las empresas que venden esto. ¿Sería viable para un constructor? En realidad estaría eligiendo a la mejor oferta, a la mejor propuesta. ¿Qué beneficio le da o qué le puede otorgar la Secretaría de Economía tener localizados a todos los proveedores de cemento de cierto tipo? ¿Sí? Y entonces tú, como ya parte de esa cadena productiva, vas a buscarlos ahí y vas a identificar cuál es el que mejor se acopla a tus necesidades. Eso es asociación de proveedores, ya sea de bienes o de servicios, lo que permite es que tú elijas a proveedores mexicanos y que no vayas y compres antes, digamos, productos de otro origen, ¿no? Entonces, en eso es en lo que va a trabajar la Secretaría de Economía. Si llevamos hacia el sector petrolero, ¿cuál creen que sea el efecto de la Secretaría de Economía? No hay un proveedor de plataformas petroleras, ¿o sí? Es más, les voy a decir, ni siquiera, ¿se acuerdan cuando vimos los temas técnicos y el tema de perforación? Que les dije, es como la broca, ¿sí? Como ese Ni siquiera esa broca se produce en México. Entonces, para desarrollar la industria petrolera, ¿qué tendría que hacer la Secretaría de Economía? ¿Qué piensas, Laura Alejandra? Para desarrollar, ¿qué maestra? La industria de los hidrocarburos. Mm, La industria nacional. O sea, todo eso que está alrededor de los proyectos petroleros, todos los insumos, productos y servicios que se necesitan para desarrollar un campo petrolero que no existen en México, ¿qué podría hacer la Secretaría de Economía para fomentarla, para hacer que avance, que crezca, que haya productos disponibles? mm, o sea, puede organizar o fortalecer como a los proveedores nacionales Sí, y pero vincularlos como empresas como Pemex o algo así para que se desarrolle la industria, o no sé. sí, es correcto, vas por la línea correcta, solo que hablamos de que no hay esos proveedores. La mayoría de los proveedores mexicanos en el tema de petróleo son de productos pequeños, insumos para o sea, por ejemplo, tornillos, ¿no? Fierros le llaman, o sea, todo eso que sirve para armar. Entonces, ¿has escuchado del contenido nacional? Creo que sí, ¿Y qué has escuchado? No importa si está bien o mal. del contenido nacional. Ajá. O sea, en cuanto a al petróleo. Sí, o ciertas actividades, pero sí, aquí sí estamos hablando del petróleo. Contenido, pues puede ser como un porcentaje de un producto hecho en México. Sí, para desarrollar esas actividades, ¿no? Ok, gracias, Laura. Diego, Bueno, creo que igual me iba hacia ese sentido con respecto a estos proveedores de servicios, bueno, los que licitan en Pemex, que aparte, pues es un negociazo, ¿no? O sea, la verdad es que creo que quien licita en Pemex encuentra una perla muy grande y sobre todo, pues esto que fomenta como una cadena, ¿no? De una cadena en el sector energético. Aunado a ujú, eso, pues supongo ujú. que también parte de la gestión, por ejemplo, de que haya ya otro tipo de gasolineras que no son de Pemex, abriendo el mercado, supongo, también debe tener alguna función al respecto en ese sentido. Y pues creo que ya sería todo lo que diría, porque más o menos pensaba igual que mi compañero. Bueno, el tema del mercado de las gasolinas lo ve la Comisión Nacional de Energía, no es competente
sea de la Secretaría de Economía. Está muy acotada la Secretaría de Economía porque al tratarse de una actividad técnica, pues existe esta regulación por parte de CENER y de la CNE, ¿no? Pero temas de mercado ya en la comercialización de petrolíferos, petroquímicos e hidrocarburos es la propia SECNER o la Comisión Nacional de Energía, ¿sale? Pero por el tema de los proveedores vamos bien. Paula, estás en silencio. Ahí. Era un poco unado también a la parte de lo del contenido nacional, ¿no? A lo mejor que la Secretaría realmente fomentara o, bueno, estableciera metas más claras respecto al contenido nacional en estos contratos o convenios, digamos, petroleros que se hacen para que, pues, se fomente la contratación de bienes y servicios de los proveedores locales o a lo mejor implementar un programa de desarrollo en donde pues apoyen de alguna manera que la industria crezca, pero cumpliendo ciertos estándares, porque luego hay muchas veces que justo hay trabas, ¿no? Que no se cumplen con ciertas normas o con ciertas cosas que disponen incluso legislaciones internacionales y por eso el tema local o bueno de la competitividad de empresas mexicanas no nacionales no se ve tanto por justo que ya también pasa un tema más internacional o más diplomático, por así ¿Como de decirlo. calidad? Ujú. Sí, sí, sí. Digo, para poder para poder exigir que compren cierto producto mexicano, este producto mexicano tendría que cubrir con los mismos estándares que el resto, ¿no? Ok, muchas gracias, Paula. Y Julia, tenías la mano levantada. Adelante. Sí, profesora, es que iba a repetir lo mismo que mi primer compañero. Ok, bueno, pero a ver, ya que estás aquí, el tema del contenido nacional, así como lo decía ahorita Paola, el tema de contenido nacional sí está establecido, ¿no? Y sí está establecido para proyectos petroleros. La ley dice que debe tener un 35%, pero este 35% va a ser gradual. ¿Por qué? Podría decir bueno, es que no sé si va por ese lado, para abrir ay, se me fue justo la palabra, el mercado financiero, bueno, de comercio. Ok, para abrir, el financiero ahorita no, porque son bienes y servicios, ¿no? Pero pues sí, para ir abriendo, digamos, ese mercado. Porque digamos que ustedes tienen un proyecto en aguas profundas. Ya sabemos que México no tiene expertise, ¿no? En aguas profundas y que necesitamos plataformas. Esas plataformas se rentan. Entonces, y que tampoco tenemos las brocas, entonces también las tenemos que rentar. Y todo eso no va a ser producto nacional porque estamos diciendo que no existe en México, ¿no? Entonces, estarías castigando tu propio proyecto al pedirle el 35% de entrada cuando sabes que no existe. Y eso pues nunca podría avanzar. ¿Sí, González Torres? Según el 30% tiene que ser gradual porque como México no cuenta con esta tecnología desde el inicio de proveedores y, bueno, no tiene proveedores ni empresas necesarias para cumplirlo inmediatamente, por eso la ley menciona que se aumente progresivamente con el desarrollo de la industria nacional y de ciertas cadenas productivas. Es correcto, gracias, Cintia. Y entonces aquí, pues lo que vamos a hacer es decir, bueno, si se trata, dependiendo del tipo de proyecto y de la infraestructura y los bienes y servicios disponibles, le voy a ir pidiendo en el proyecto específico un porcentaje. La mayoría empieza con 7.5, ¿no? ¿7.5 de qué? Pues de todos los bienes que ocupes o todos los servicios o el personal que ocupes sea mexicano, ¿no? Pemex, ¿por qué siempre va a cumplir el contenido nacional? Aunque ocupe todos los bienes extranjeros, ¿por qué Pemex siempre va a cumplir el porcentaje de contenido nacional? Porque al final de cuentas sigue siendo una empresa mexicana
Sí, pero más que el que sea una empresa mexicana, eh, Porque es bueno, porque era parte de una empresa productiva del Estado que tenía como esa parte del monopolio y digamos está desde el origen. no, más bien quién trabaja ahí, Paola. Puro ucraniano, alemán, brasileño, ¿no? ¿Quién trabaja ahí? Sí, Abril. Y puede ser porque este se calcula considerando los servicios y la mano de obra y también la Ujú. inversión realizada aquí en México. Es correcto, la inversión no. La inversión es otro tema. Pero sí se va a calcular tomando justo la mano de obra, ¿no? El personal. Entonces, Petróleos Mexicanos siempre va a cumplir porque tiene un 80 y tantos o 90 y tantos% de personal mexicano. Pero las demás empresas cuyo personal es extranjero y sus insumos también son extranjeros, son los que están obligados. ¿Por qué? Porque eso va a dar algo que se llama transferencia de tecnología, a lo que también están obligados, ¿no? O sea, todo lo nuevo que yo traiga, todos los bienes que yo traiga van a servir para desarrollar esta industria de los hidrocarburos en México. O sea, no solo vas a venir a hacer trabajo petrolero, no solo vas a venir a explorar y extraer, vas a venir a dejar inversión, vas a venir a generar cadenas productivas y vas a venir a transferir tecnología, ¿no? Entonces, eso no es ni para Pemex ni para ningún otro privado, es para el Estado mexicano y el desarrollo de esta industria. Por eso es que la Secretaría de Economía tiene un papel importante en el desarrollo de todas estas actividades con relación a los privados, porque es quien le va a dar ese seguimiento al cumplimiento del porcentaje del contenido nacional, ¿no? Y con ello, pues, en teoría, aumentar la posibilidad de obtener bienes y servicios de mexicanos, ¿no? Ahora, otra empresa o bueno, otra institución que no cambia sustancialmente es el Centro Nacional del Control del Gas Natural, que ya habíamos visto que es un descentralizado que tiene como función la administración del sistema que se llama Cistranagas, ¿vale? ¿Y qué es este sistema? Es un sistema integrado. ¿A qué le suena sistema integrado? Que por lo menos hay dos cosas que se integran, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué se va a integrar en este sistema? Este cistranagas sirve para llevar el gas natural de un lado a otro y para guardarlo. Entonces, ¿qué actividades están integradas? Sí, Almacenamiento y transporte. almacenamiento y transporte, con infraestructura fija, ¿no? Porque es ductos y tanques de almacenamiento asociados a esos ductos. Esto se utiliza porque el Senagas, digamos que es esta parte que va a satisfacer la demanda de gas natural de CFE. ¿Por qué de CFE? Porque es la que va a generar electricidad a través de este gas natural, que es más o menos en un 70% lo que se ocupa en México para la generación de electricidad. El resto se ocupa en consumo de combustible, ¿no? Entonces, este organismo descentralizado va a seguir haciendo estas funciones. En algún momento les dije que años después de la reforma energética, la gente de Pemex y la gente del gobierno seguía diciendo, los ductos de Pemex, pues sí, desde el 2013 se le pasaron al Senagas y ya no son de Pemex, ¿no? Pero siguen hablando como si fuera infraestructura de Pemex. Y regresamos y seguimos hablando de infraestructura de Pemex. Pero tiene como objetivo el Senagas administrar esa infraestructura, ¿no? ¿Y para qué? Para que todos tengan acceso a ese gas natural. Si nosotros dejamos sin regulación y en manos de una sola persona, obviamente va a tomar decisiones en beneficio propio o de persona específica. Al hacerlo público y al hacerlo de una manera en la que esa institución tenga la obligación
de dar acceso a todo aquel que lo requiera, estamos generando que ese bien, en este caso el gas natural, llegue a todos los que deba llegar, ¿no? Entonces, por eso es que se deja en manos de un tercero. Y este en realidad no tuvo mayor modificación, sigue con sus mismas funciones. También tenemos a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos o a la Agencia de Seguridad Ambiental o ASEA, ¿no? Que ya hemos dicho mucho, es un desconcentrado de Semarnat. ¿Cuáles van a ser sus dos principales actividades? ¿Qué es la mía? ¿Qué significa mía en tema ambiental? Ahorita están llevando, ¿no? Ambiental, en octavo. ¿Qué significa mía? Manifestación de impacto ambiental. Ujú, gracias. ¿Y qué significa? O sea, eso es lo que es manifestación de impacto ambiental, pero más bien, ¿qué representa la mía? Leilani. Es un documento pues técnico con el cual pues se va a evaluar los distintos efectos que tiene una obra o una actividad Ujú, que puede generar al medio ambiente. ujú. ¿Y solo se van a evaluar esos efectos o tiene, al ser manifestación, incluye también la gestión de esos impactos? Llamémosle impactos ahorita, no daños. Sofía. Yo creo que también la gestión, pero porque justo habíamos hablado que se iba a encargar como de controlar estos, pues los residuos y pues cómo contamina todo el proceso de extracción y todo eso. Sí, ¿y la mía se requiere solo en hidrocarburos? No, ok. Entonces, esta parte de la mía se saca de Semarnat, que es la que tiene la facultad de origen, y se transfiere a esta agencia nacional cuando se trata de hidrocarburos. Y como dicen sus compañeras, pues es un instrumento que le va a permitir a la autoridad darle seguimiento al desarrollo de esa obra y a los impactos ambientales que pueda tener. Pero tiene, al ser una manifestación, debe cubrir no solo la planeación y no solo la medición de esos impactos, sino en caso de que se actualice el riesgo, también tener las acciones que vayan a remediar la actualización de ese riesgo. Esto quiere decir que tengamos acciones directas en caso de que ocurra ese impacto o daño ambiental, ¿no? No solo quedarse bueno, pues sabíamos que podía ocurrir. Y esa autoridad también va a ser la encargada de vigilar que se realicen esos protocolos, eh, para poder disminuir el impacto o el daño y sobre todo disminuir el riesgo. Si comprendemos bien esto de los riesgos, toda actividad humana tiene riesgos de muchos tipos y toda actividad humana tiene riesgos ahora específicamente ambientales, ¿no? No hay una sola que no. ¿Cuál es la actividad más que emite más gases de efecto invernadero? ¿Sí saben? No es la petrolera, by the way. ¿No saben? ¿Alguien aquí es vegetariano o vegano? ¿No? Pues todos entonces fomentamos esto. ¿Sí, Sofía? No sé si estoy bien, pero creo que es la cocción de carnes rojas, una cosa así. Deja tú la cocción, o sea, sí, porque la cocinamos, nos la comemos y todo, o sea, hasta el final de la vida de la carne generamos gases de efecto invernadero, pero la peor es la ganadería, ¿no? O sea, sí, Emiliano. Sería por la liberación de gas metano de los animales, ¿no? Sí, es correcto, es correcto. Es la ganadería, además de que genera muchísimos otros impactos que son muy susceptibles de convertirse en daños, sobre todo por erosión de la tierra,
¿no? Pero no es que yo le esté echando a la ganadería, simplemente para que identifiquemos que toda actividad humana tiene estos riesgos, impactos y posibles daños, ¿no? Entonces, ¿de qué se tratan las manifestaciones de impacto ambiental? De identificar bien estas situaciones durante tu planeación y saber qué es lo que puede llegar a afectarse para tratar de reducir el riesgo al máximo, que no se actualice ese riesgo. Una vez actualizado, que lo puedas controlar de manera inmediata y se quede en un impacto ambiental que pueda ser remediado con facilidad, o bien que de actualizarse por completo el riesgo y generar un daño ambiental, obliguemos a esa persona que lo generó a remediarlo. Cuando hablamos de daños ambientales, en el tema de hidrocarburos se llama remediación, ¿sí? Que es dejar las cosas lo más cercano a lo que se pueda, limpiar ese hidrocarburo. ¿Qué están haciendo ahorita en el Golfo de Veracruz? Remediando, ¿sí? Ese derrame. Ahorita vamos a platicar de eso y la salida de gente de ASEA, pero es algo que no cumple con el marco normativo, con el régimen jurídico. Por ejemplo, en penal, ¿no? El otro día hablamos del penal que a muchos nos gusta en el libro y no en la práctica. Entonces, en el penal, alguien roba, ¿no? Viola el marco. Bueno, en teoría se le aprende y se le sanciona. Igual, homicidio, ¿no? Y se tiene que ubicar en ese tipo en específico y tiene que cumplir con los requisitos. Cuando hablamos de temas em, del desarrollo de actividades cotidianas o del desarrollo de actividades industriales, esta línea se desdibuja un poco, ¿no creen? O sea, sí está, pero no del todo. O quién lo hizo, pero quién es la autoridad que tiene que supervisarlo. Cumplió con su protocolo, tiene un sistema de administración de riesgos, o sea, la falla no fue de planeación, tiene la manifestación de impacto ambiental, la falla tampoco fue regulatoria. Entonces, hay que ir escudriñando dónde fue el error. Pero yo les voy a dar mi perspectiva. Este tipo de actividades, mientras más laxos seamos en la aplicación del marco normativo, es más fácil que perdamos esa línea, ¿sí? Es decir, si no tenemos instituciones fuertes con normatividad clara para darle seguimiento a estos puntos, es como si no tuviéramos nada. ¿M? Y esa institución fuerte es la que puede decidir, la que puede imponer, la que puede sancionar y la que toma decisiones de manera independiente a las necesidades de la administración. Eso no puede mezclarse porque entonces siempre vas a tener esa doble balanza para tomar tus decisiones. Desafortunadamente, en el tema ambiental, y no es una percepción, son hechos que pueden corroborar con, con lo que ha ocurrido en los últimos 2 sexenios, es que el que sirve a dos amos, pues no sirve a ninguno. Y en esa posición han estado las instituciones regulatorias del sector hidrocarburos. Y ahora, después de 10 años de la reforma energética 2013, donde tenían esta fuerza, donde eran reconocidas como órganos reguladores en su caso, o bien que tenían la calidad legal de hacer valer sus determinaciones, se mantuvieron las cosas en un nivel, digamos, óptimo, ¿no? En donde la sanción se aplicaba, en donde se impedían, se supervisaban los planes, donde se aprobaban las mías, donde se aprobaba el sistema de administración de riesgos. La CEA a partir del 2018 ha tenido una serie de cambios importantes en sus titulares, ¿no? Primero llegó una persona que había intentado ser comisionado tanto de la comisión como de la CREC por 4 veces y había sido rechazado por el Senado.
Ante esas veces que fue rechazado como comisionado, el presidente en ese momento lo puso como titular de la CEA. Le costó agarrar el ritmo, entrar, pero al final entró a la institución, creó un buen trabajo, ¿no? Por lo menos de coordinación, no técnico, porque no tenía ese soporte técnico. Pero a partir de su salida ha habido mucha gente, muchos movimientos, entran, salen, y la gente que tenía ese conocimiento técnico valioso también salió. Eso ha debilitado mucho a la agencia. Y no sé, digo, ya sé que ustedes no tenían relación con energía ni con este tema en específico, pero en todas las notas ha salido, ¿no? Ah, ya se les volvió a quemar Deer Park, ¿no? La refinería que está en Estados Unidos. O Dos Bocas, pues nomás no empieza a jalar, ¿no? O sea, ya la inauguraron, pero ni siquiera la han terminado. O le estamos dando petróleo a Cuba y esto lo que nos está generando es un desfase en nuestra producción. O ha habido problemas de incendios, derrames en casi todos los campos. Y todos han sido identificados como campos de Pemex. ¿Sí lo han visto en las notas o no? ¿Sí recuerdan haber escuchado eso o no? Chicos, ¿alguien? ¿Sí o no? Nada más. No, ok, bueno, es que eso ha pasado, es que estoy tratando de silenciar al que está, pero no lo encuentro. Este, eso ha ocurrido. Y ahora, en lo que les acabo de mandar, No te estamos haciendo ay, nada, pero puede estar. en lo que les acabo de mandar la semana pasada respecto a este accidente, o sea, que todavía no lo catalogan como accidente, pero sí lo fue. Lo que les acabo de mandar esta semana y la pasada, dicen, todavía no hay empresa responsable, ¿no? Todos sabemos que es Petróleos Mexicanos la empresa responsable, o sea, todos los que estamos en el sector. Pero nos preocupa mucho que si hay actividad de otras empresas y no se está identificando después de semana y media. ¿Eso de quién es trabajo? De la CEA, ¿no? En conjunto con la Secretaría de Energía. ¿Qué pasa después de un accidente una semana? Todas las acciones que debiste implementar dentro de las primeras 24 horas para controlar el derrame se te fueron de la mano. Ya no lo vas a poder aplicar, porque esto no tiene vuelta atrás. O sea, eso es lo que quiero que transmitirles, ¿no? El hecho de tener una institución fuerte implica que aplique esas medidas que vienen en su sistema de administración de riesgos y que vienen en su manifestación de impacto ambiental como protocolos para atender esos incidentes o accidentes y que dentro de las 24 horas puedas cercar, por así decir, el avance de ese impacto. Aquí, si no tienes acciones directas, concretas y puntuales en ese lapso, obviamente se te va a descontrolar y se va a crecer, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos la explosión de un pozo, trabajo de Pemex, el derrame en Veracruz. Y por otro lado, tenemos es el derrame, el pozo y Dos Bocas, ¿no? Y son tres sucesos que nos dejan en evidencia la poca actividad o la poca fortaleza de la CEA. Porque no se trata solo de dejar que los operadores petroleros hagan lo que crean que deben de hacer, sino que hagan lo que tú misma, como institución especializada en seguridad industrial y medio ambiente del sector hidrocarburos, les autorizaste a través de sus sistemas de administración de riesgos y sus manifestaciones de impacto ambiental. Esto es costoso, sí, por supuesto, pero no podemos dejar que por el costo no se haga. ¿Qué hubiera pasado si estos tres incidentes hubieran ocurrido en manos de un privado? ¿Qué creen que hubiera pasado? Que hubiera sido Shell, por ejemplo, o Total, o Eni que sí tiene producción, Eni la italiana. ¿Qué creen que hubiera pasado?
Raimundo, ¿qué crees que hubiera pasado? Pues, les fincan responsabilidad inmediatamente y pues toman acciones contra ellos. Sí, ¿no? Y para nada hubiera salido una nota de no identificamos a la empresa, no la señalo de manera inmediata. Pero ¿por qué está ocurriendo esto? Pues porque la agencia, al igual que todas las instituciones que deben regular este sector, ahora están enfocadas en el cumplimiento de la política pública y la planeación vinculante, ¿no? Entonces ahí es donde no cuadra, es como un Lego donde estás poniendo mal la pieza. Al final se te va a caer, ¿no? O sea, ya puedes simular que está bien, pero al final con un toque se te va a caer. Entonces, bueno, pues aquí creo que hay que poner mucho énfasis en las necesidades del sector y que no son estas que se están dando, ¿no? De verdad debe haber un seguimiento puntual de la seguridad industrial a través de los sistemas de administración de riesgo y también debe haber un seguimiento puntual a las manifestaciones de impacto ambiental. ¿Sí, Sayej? Yo tengo una duda de lo que pasó en Veracruz, lo de el derrame. Ajá. Eh, bueno, aquí, bueno, he visto en las noticias que, bueno, las personas que se dedican a la pesca o, digamos, a ese medio, pues sí han resultado muy afectados, pero ¿eso cómo se hace cargo el gobierno? O sea, ¿cómo les paga o cómo ellos pueden presentar alguna demanda? O sea, ¿cómo funciona ese procedimiento? Vaya, porque no creo que el Estado lo vaya a hacer así solito, ¿no? No, Entonces, no, tienes razón. No, no es algo que lo haga así, pero mira, eso no tiene, o sea, aunque el origen es un tema ambiental, el resultado es social. Todos los operadores petroleros, incluido Pemex, tienen que tener algo que se llamaba, antes de la reforma 2024, que ya igual llegamos ahí en algún momento, algo que se llamaba evaluación de impacto social. ¿Cuál es la diferencia entre evaluación y manifestación en estos temas de gestiones de riesgos? ¿Qué te suena más o menos? bueno, es que en el tema de evaluación, o sea, tal vez ya sería tener como, digamos, como estadísticas, o sea, digo, manifestaciones como, Ajá, no sé, yo lo veo más como un documento donde sí. en sí se debe de expresar todo, pero evaluación ya es como, no sé, o sea, tener algunas gráficas, algunos datos que te proporcionen como, pues vaya, cómo es el impacto social. Bueno, digo, yo pensaba en su momento que ellos tenían un fondo como para cubrir todos esos accidentes. Sí tienen, esa ¿cuál sería? ¿Qué seguro serías ayer? Tú como pescador, ¿qué le reclamarías a esa operadora petrolera? Bueno, pues le reclamaría, pues, bueno, las pérdidas que tuve, ¿no? Pero Son un ¿a montón. través de qué figura? Pues Ah, ahí sí no sé. responsabilidad civil. Ah, ya, ok. Entonces, todos deben tener seguros de responsabilidad civil. Que eso forma parte del sistema de administración de riesgos. Todas las actividades petroleras, tanto de asignación como de contratos, pero insisto, de asignación siempre ha sido mucho más laxo. El contrato, o sea, ese privado que llegó, tiene que cumplir puntualmente por proyecto, mientras que Pemex siempre ha cumplido por zona. ¿Ok? Y en algunos casos no cumple, pero bueno, entonces todas esas actividades tienen que tener garantías. Esas garantías pueden ser pólizas de fianza para el cumplimiento, por ejemplo, de obligaciones frente al Estado, ¿no? Para garantizar que vas a cumplir. Y dos, los seguros. Esos seguros que van a hacer daños a la infraestructura, daños a terceros y responsabilidad civil, ¿no? Entonces, puede entrar el seguro, o sea, yo me iría contra la aseguradora, no me pasaría por Pemex, me iría con la aseguradora para reclamarle ese daño que sufrí como pescador, ¿no? Igual que pasa, por ejemplo, con CFE, pues tienes sus seguros, te vas con la aseguradora, porque si te vas y metes con Pemex o CFE, pues ahí te veo en el 2050, ¿no? Entonces, yo me iría con la aseguradora por responsabilidad civil, pero eso es ya de manera individual.
Digamos que globalmente también los proyectos tienen sus propios mecanismos que solucionen estos temas. Por ejemplo, lo que te preguntaba ahorita de evaluación y manifestación. La evaluación es un paso previo, es solo esa identificación de los posibles daños que podemos generar al realizar esa actividad. La manifestación es la aceptación de esos posibles daños y por lo tanto el compromiso de solventarlos, ¿no? Entonces, en el tema social, la reforma 2013 lo que puso, lo que obligó fue a una evaluación de impacto social. Entonces era un documento de escritorio, era un documento en el que decíamos, en estas zonas hay esta actividad, hay estas comunidades, hay esto, ¿no? Identificábamos. ¿Y cómo lo voy a evitar? Bueno, pues voy a poner el pozo en otro lado. ¿Cómo lo voy a reducir? Bueno, pues voy a cercar o voy a hacer esto. ¿Y cómo voy a beneficiar a la comunidad? Pues les voy a poner alguna ambulancia o les voy a poner les voy a hacer su lugar de reunión que generalmente es una cancha o les voy a techar esa cancha o les voy a dar algo, ¿no? Eso era la evaluación social. Ahora ya están obligados en la reforma 2024 a meter o presentar una manifestación de impacto social. Esa manifestación de impacto social es nueva, todavía no se implementa, todavía está en proceso, ¿no? O sea, bueno, ya se implementó, ya salieron las primeras, pero todavía no tienen aplicación, es lo que quiero decir. Y entonces vamos a tener que ver cómo operan, donde ya el operador petrolero se va a comprometer a acciones concretas en beneficio de la comunidad. Entonces, tiene tanto la asignación como el contrato su propio mecanismo interno. Y tú, por otro lado, jurídicamente tienes la posibilidad de alegar esa responsabilidad civil, ¿no? Ahora, los pescadores, ¿qué van a hacer? Pues lo que siempre han hecho, ¿no? Toda esa zona, Tabasco, Veracruz, Campeche, toda esa zona convive con la industria petrolera. Eh, y pues se esperan al pago de pues sí, a un monto, ¿no? Esa es la realidad. Esa es la realidad. Este, pero si no hemos identificado a la empresa que generó este derrame, ¿cómo es posible que podamos solventar las necesidades de las comunidades? O sea, por eso digo esto de las instituciones fuertes, ¿no? O sea, no podemos tapar el sol con un dedo y si hubiera sido un privado, esto hubiera salido al día 1, a las horas, ¿no? O sea, le explotó el campo a quien haya sido. El tema es que mientras sigamos con estas reglas y esta necesidad de cumplir con la política pública y poner sobre todo a petróleos mexicanos con esa prevalencia, pues este tipo de sucesos van a ocurrir más frecuentemente, ¿no? No es una mala institución, es la Petrolera Nacional, pero es como un hijo malcriado. Perdón que lo diga así, pero es eso, como un hijo malcriado, ¿no? O sea, no tiene orden, no tiene reglas, no tiene. Entonces, mientras tú más flexible es, más abusa y más abusa y más abusa. Aunque también está sujeto a una presión presupuestaria importantísima, ¿no? O sea, porque le están pidiendo que saque toda la actividad petrolera del país de nuevo con recursos que no son suficientes y que tiene una carga administrativa y de deuda económica importantísima. Entonces, es como ponerlo entre la espada y la pared. Entonces, mi punto aquí o lo que yo les quiero transmitir es, no es que la regulación esté mal, no es que las instituciones estén mal, no es una sola cosa, es el hecho de que si no respetamos, si no implementamos el sistema jurídico tal cual está establecido y cumplimos con nuestras atribuciones como instituciones, con esa fuerza y con esa independencia que tenemos que tener, todo se puede desquebrajar, ¿no? O sea, es algo que es como un reloj, ¿sí? Si un engrane falla, pues todo se puede caer. Y al final, los impactos ambientales en cualquier actividad, pero sobre todo en la petrolera, pues son cosas que no se pueden, más bien que se pueden descontrolar muy fácilmente y que pueden cambiar ecosistemas
hasta desaparecerlos. Entonces, sí es un tema relevante y que mientras no tengamos las instituciones que deben regular esto, pues van a seguir ocurriendo, ¿no? Lo que no se supervisa no se mejora. Y si dejamos a este niño malcriado hacer lo que quiera, pues tampoco va a cambiar de actitud, ¿no? Entonces tenemos que aplicar el marco jurídico, ¿no? O sea, tanto nos decimos, ay, tenemos nuevo, ¿no? Cambiamos el esquema, cambiamos la visión, vamos a hacer, ok, hagámoslo completo, ¿sale? Espero haber resuelto tu duda de lo social. Sí, Bueno, o sea, igual justo digo, sí me resolvió la duda, pero sí he tenido como la cuestión de que si existe algún control internacional o algún órgano, alguna institución que pueda como regular, bueno, o sancionar este tipo de cuestiones como, o sea, que afecten al medio ambiente, pero relacionado más en temas de hidrocarburos. sí hay, pero recuerda, pues todos estos temas, por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía lo que pretende es generar una gobernanza global. Para mí fue difícil entender el término gobernanza porque surgió cuando yo ya era una abogada hecha y derecha, ¿no? Ya creo que tenía. Pero para ustedes es como normal, ¿no? Es como la tecnología. Yo que soy migrante tecnológico, pues tuve que aprender, pero ustedes, ¿no? Ustedes es rápido, ¿no? ¿Sí comprenden bien este tema de gobernanza? ¿Qué es, Natalia? Sofía, ya te digo de uno o de otro, ya ni me fijo, Ay, perdón. como quiera, no se preocupe. Es como, no sé cómo explicarlo, pero entonces no sé, pero sería como estas facultades que tienes para regular algo, porque justo lo acabo de ver en mi clase de telecomunicaciones y hablamos de la gobernanza de Internet, que se gobierna como por ciertos sectores. Y Ajá. en cada espacio tienen una manera de regular el Internet, cómo accedes a él y todo. Bueno, el acceso a Internet, pues. Entonces, pues yo lo entiendo como, la gobernanza la entiendo como esta manera de regular lo que sucede dentro de un territorio. Sí, sí, pero tendiente, o sea, el hecho de que se haya cambiado a gobernanza y no normatividad o no regulación o no marcos normativos, justamente le da esa flexibilidad, ¿no? De decir, sí es como, para empezar, cómo se va a regular, ¿no? O sea, ya no estamos hablando de qué normas le van a aplicar, sino de una regulación desde esta perspectiva del comportamiento de todos los involucrados en estos sectores, tanto instituciones, autoridades, empresas privadas, empresas públicas, todos esos que van a intervenir en esos sectores, ¿cómo se van a comportar? No es el establecimiento de la regla escrita a través de leyes o disposiciones, sino esos comportamientos comunes, ¿no? Obviamente incluido la formal, ¿no? Las leyes y reglamentos y disposiciones y toda la normativa, pero va un poco más allá, por eso les hago así, ¿no? Como flexible. Pero también la gobernanza, específicamente hablamos de temas locales, ¿no? En un primer momento. Pero la gobernanza lo que nos da es esto que puede ir invadiendo otros territorios sin violentar la soberanía. Eso es lo padre de la gobernanza. Bueno, fue una de las cosas que yo dije, ay, bueno, esto sí me está gustando, ¿no? ¿Por qué? Porque rompe con ese esquema de, tengo mi marco jurídico en México, ¿no? Y eso es lo que tengo que cumplir en México. Y sí, es cierto, pero tal vez cada vez ese marco jurídico en México, en ciertos sectores, tendrá que irse adaptando a ciertas reglas internacionales o ciertas reglas globales, tal vez no internacionales, sino globales, ¿no? Con la finalidad de hacer que ese sector sea más homogéneo y se desarrolle desde una perspectiva más homogénea, que podamos tener esos puntos en común y poder operar de la misma manera. Entonces, eso tiene que ver con la pregunta de Sayek. ¿Por qué?
Al final, sí hay muchas instituciones internacionales que ven por el tema ambiental y muchas de ellas tienen en su estructura alguna parte que vea específicamente hidrocarburos. También hay otras que se encargan solamente del sector hidrocarburos, pero no tienen esa fuerza todavía para imponerse, ¿no? Son como opiniones, son como opinólogos, por así decirlo, ¿no? Y lo hacen desde distinta perspectiva. Hay unas que son meramente ambientales, por ejemplo, el American Petroleum Institute, pero no solo es cuestión ambiental, sino también del sector, ¿no? De las actividades, pero tiene un gran enfoque en ambiental. Pero también todas las organizaciones petroleras, como puede ser la OPEP, que es la que habíamos platicado de la Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo, también tiene reglas técnicas y ambientales que tienen que cubrir en todos los proyectos, ¿no? Y hay muchas porque pues el tema ambiental cada vez importa más y queremos reducir todas estos gas, la emisión de gas de efecto invernadero, pero también ahora estamos revisando las cadenas productivas, ¿no? ¿Qué es lo que estás utilizando y cuánta generación de gases de efecto invernadero tienes, no solo en el producto final, sino desde que inicia esa cadena productiva? Entonces, sí, sí hay muchas, no una que resalte, o sea, específica o que tengamos que seguir, sino dependiendo de lo que tú vas a reclamar, pues es la que vas a buscar y la que te va a apoyar, ¿no? O sea, todavía no se tiene. Pero yendo en este concepto de gobernanza, pues la idea es que estos mínimos sean cubiertos en todos los países, ¿no? Y el ambiental va directo para allá. O sea, además de que la propia técnica de la industria petrolera tiene algo que se reconoce como mejores prácticas internacionales, el tema ambiental en la industria petrolera va hacia este concepto de gobernanza, ¿no? De que todos nuestros marcos jurídicos incluyan esos mínimos para respetar o cumplir con el tema ambiental, ¿vale? Ahora, bueno, pues la agencia, como ya habíamos dicho, se va a encargar de esto, ¿no? De dar las mías y dar, bueno, las manifestaciones de impacto ambiental y también autorizar los sistemas de administración de riesgos y también va a revisar el tema de residuos. ¿Ustedes creen que en el sector hidrocarburos hay muchos residuos o pocos residuos? Contaminantes, por supuesto. ¿Por qué muchos, Karime? ¿Cómo qué? Pues muchos por la cantidad de producto que se llega a sacar, ¿no? Ajá. ¿Te acuerdas de esa perforación, no? Y que al final, o sea, como dicen, la materia no se crea ni se destruye, ¿no? Entonces, si está ahí y estás haciendo un hoyo, pues, ¿dónde queda todo ese material? Pues lo tienes que sacar, porque si no, no habría hoyo, ¿no? Entonces, ese material lo impregnas con ciertos fluidos. O sea, no es solo sacar la tierra como cuando vas a enterrar a tu tortuga de la infancia, ¿no? O sea, es sacar la tierra, pero con ciertos fluidos que se impregnan esas rocas y esas piedras y esos residuos. Fluidos oleosos, o sea, fluidos que tienen un componente ya contaminante, ¿no? Entonces lo tienes que sacar y eso pues no lo puedes poner en cualquier lado, lo tienes que disponer. Y dependiendo del grado de fluido con el que esté impregnado, pues vas a disponerlo de diferente forma, ¿no? Entonces eso es lo principal que tendría que revisar la SEA. ¿Qué voy a hacer con ese material? Y también con toda la infraestructura o equipo que pueda utilizar y que deje de utilizar y qué voy a hacer con todo eso, ¿no? Porque está contaminado, no lo puedo reutilizar, no lo puedo dejar donde sea. Entonces también tiene una función importante respecto al manejo de residuos y emisiones gases de efecto invernadero. Por favor, para el viernes,
entren a esta página que se llama FMP. Nada más revísenla, o sea, vean qué es lo que tiene, qué información tiene. Antes era una maravilla, era de 10 esta página, porque ustedes buscaban un contrato y les decía cuánto habían pagado. Eso ya no está, desafortunadamente ya no podemos saber cuánto ha pagado un contrato o una asignación, pero entren a esta página para que vean cómo funciona y cómo fluye la información entre el Fondo Mexicano del Petróleo y las demás instituciones que están relacionadas, ¿no? Acuérdense que este Fondo Mexicano del Petróleo en realidad lo que está haciendo es sustituir ya el dinero de los ingresos de estas actividades, no se va a la TESOFE, no va a todo el sistema financiero mexicano, no se queda allá, sino que lo administra el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, 3.9% del PIB, el equivalente al 3.9% del PIB cuando lo junta, lo manda a TESOFE para cuenta pública. El resto se queda aquí en el Fondo Mexicano del Petróleo para hacer inversiones a corto, mediano y largo plazo. O sea, lo que significó este cambio es que los ingresos petroleros ya no están en control total de la TESOFE, eso es, de la Secretaría de Hacienda, sino a través de este fideicomiso. ¿Vale? Revisen la página, por favor, para ver qué información les llama la atención y lo platicamos el viernes. Que tengan buen día. Ya nada más